Bienvenido al Spock del plató de televisión. En este curso vamos a presentar los equipos del control de realización de los platós de televisión de los laboratorios del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Disponemos de dos platós, el grande y el pequeño. El grande tiene un set para programas informativos, un fondo de croma y un tercer set que se puede adaptar con distintos elementos escenográficos. En el plató pequeño se pueden grabar programas de entrevistas o informativos y también dispone de un fondo de croma. En el almacén hay algunos elementos escenográficos para adaptar los decorados a programas de ficción. Este es el control de realización del plató grande. En el rack del fondo están las electrónicas de las tres cámaras y un grabador de vídeo que graba la señal de programa en una tarjeta SD. El primer puesto de trabajo da acceso a tres ordenadores distintos. El ordenador que utilizamos para grabar, otro con el que capturamos contenidos multimedia de la web y el PC de configuración del sistema de almacenamiento compartido. Pulsando dos veces en la tecla Bloqueo, aparece un menú que permite seleccionar cuál de estos tres equipos quiero controlar. Con las flechas del teclado puedo seleccionar XCAP1, UMix o TerraBlock. Pulsando Enter sobre XCAP se entra en la pantalla del escritorio del PC de grabación. Si vuelvo a pulsar dos veces en la tecla Bloqueo, puedo seleccionar el UMix. Pulso Enter y el monitor se conecta con el otro PC. El UMix nos permite incorporar al programa una página web o un vídeo de Internet. Cualquier cosa que se pueda ver en una pantalla de ordenador se puede incorporar al programa. Por ejemplo, una conexión de Hangouts con un reportero que está grabando con su móvil. O una página web con la previsión meteorológica para hacer un programa informativo de El Tiempo. El tercer equipo que se puede controlar desde este puesto es el TerraBlock, que es una estación SAN, es decir, un disco duro en red compartido por todo el laboratorio. Pero en este ordenador los usuarios no tenemos que entrar para nada, es solo para mantenimiento del sistema. El segundo puesto es para gestionar el servidor de vídeos. La aplicación que tenemos instalada se llama Uplay. Sirve para crear listas de reproducción y tiene las funciones normales de reproducción de archivos de vídeo. Está conectada al sistema de almacenamiento compartido de las salas de edición Avid y las cabinas de postproducción. El siguiente puesto de trabajo en la línea de la mesa de realización es el control de cámaras, que sirve para ajustar exposición y equilibrio de color de las cámaras del estudio. Desde esos controles remotos se asegura que estén dando un resultado equilibrado. Para hacer esta tarea hay que fijarse en los monitores técnicos, el monitor de forma de onda, el vectorscopio y el monitor de referencia. A continuación tenemos el puesto del mezclador de vídeo. Aquí llegan todas las señales del estudio, las cámaras, los servidores de vídeos, el generador de caracteres y el servidor de Internet. Desde este puesto, el realizador y su equipo van tomando todas las decisiones necesarias para generar el programa final. Para comunicarse con los operadores de cámara, el regidor y los presentadores está el sistema de intercom. Gracias a este dispositivo, todo el mundo puede escuchar las instrucciones del realizador. Este otro equipo es una tituladora. Los rótulos que se preparan aquí se pueden incorporar en directo al programa con el mezclador. Está configurado para que la señal de la tituladora entre en el mezclador por DSK2. Simplemente pulsando este botón entra o sale el rótulo que tengamos preparado. El siguiente es el sistema teleprompter. En este ordenador se pone el texto del guión que tiene que leer el presentador del programa. El texto se proyecta en un espejo delante de la cámara para que se pueda leer cómodamente con la mirada fija al objetivo. El último puesto de la línea es para control de sonido. Tenemos una mesa de mezclas donde llegan todas las señales del estudio, micrófonos, reproducción de vídeos o músicas.
La salida de la mezcla se dirige a los monitores de audio y a la señal de programa que se registra en los grabadores de vídeo. En esta parte de atrás tenemos la mesa de luces, con la que se controlan todos los aparatos de luz que están colgados en la parrilla de iluminación. En los siguientes apartados del SPOC vamos a explicar en detalle el funcionamiento de cada uno de estos equipos.